sea con cada uno de ustedes. Aquí vamos a seguir con el curso de Historia de la Iglesia y Origen de la Doctrina. Estuvimos comenzando este curso con lo que en nuestra opinión es cuando comienza la historia de la Iglesia. Y si es la primera vez que se integra, les recomiendo que vean la primera parte donde hablamos sobre una introducción, sobre algunas palabras que se utilizan en este curso, que tal vez son nuevas para ustedes, y que en esa introducción pues se les explica el significado de cada palabra que aparece tal vez de una palabra que podemos ver escrito en hebreo, y le usamos el significado, ¿verdad? Le decimos, por un ejemplo, dijimos que si dice la palabra Elohim, pues es como si tuviese el significado de Dios. Si dice la palabra Yeshua, pues es como si tuviese el significado de Jesús. Si dice una palabra que dice Mesías, es como si fuera el significado de Mesías o Cristo, como muchos lo conocen. Digamos que hicimos el esfuerzo para la mayoría de las cosas que escribimos, tratamos de escribir el lenguaje común que todos estamos acostumbrados a escuchar acá en Occidente, pero conforme a nuestra formación pues estamos ya bien acostumbrados a escribirlo de la otra manera. Y si usted está escuchando o escuchó la primera parte y está escuchando esta y está pensando en no seguir escuchando o no seguir viendo el video porque tal vez se lo compartió a otra persona o tiene ya ese prejuicio sobre aquellas personas que hablan en un idioma hebreo, que nos creemos judaizantes o nos creemos ahora judíos o estamos cayéndonos de la gracia porque hemos querido volver a lo que es la ley y restaurar algo que el Mesías ya abolió. Pues yo creo que con más ganas o con más perspectiva usted debería de ver esto, con más entusiasmo, porque así usted va a tener de primera mano si realmente somos judaizantes, y de primera mano aquellos que hablamos sobre una palabra en hebreo o decimos que la ley o la Torá nunca fue abolida y explicamos el porqué y lo ponemos en el balance, pues usted ahí va a tener de primera mano si realmente lo que decimos o lo que nos expresamos de esta manera somos judaizantes o estamos diciendo a la gente que no confíe en el Mesías, sino que confíe en una letra o en una palabra. Va a tener también la oportunidad de ver si realmente la Torá fue invalida por el Mesías o fue abrogada por el Mesías o no fue abrogada por el Mesías. Va a tener la oportunidad de primera mano de ver también si Israel fue suplantado o sustituido por otro pueblo. En este curso se van a estar hablando de todos esos detalles y yo creo que va a valer la pena que usted pueda seguir estos cursos, ¿verdad?, en partes que se van a estar grabando, porque van a ser primeramente de información de primera mano de usted, no hablar por lo que le dijeron o por algún prejuicio, sino que usted va a tener la oportunidad de usted misma o de usted mismo experimentar y mirar con las pruebas que vamos a estar poniendo aquí, y usted verificar también en su casa, en los recursos que usted tenga, si lo que estamos trayendo aquí es algo inventado, si fue algo que queremos poner para dejar mal parado a ciertos grupos o a todos los grupos. Les traigo esto, ¿verdad?, porque yo me pongo también en el lugar de las otras personas y por lo que tal vez sucedió en una ocasión en mi vida también, donde todo aquel que venía a traerme algo de lo cual yo nunca había escuchado o no se me había enseñado de esa manera, lo tomaba como una falsa doctrina, como un falso mensaje, como un falso mensajero, un falso profeta, dentro de todas las cosas que se nos presentan, y se nos olvida
que el Mesías nos enseña, ¿verdad?, a que nosotros seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar. O sea, primero escuchemos, primero discernamos entre lo que estamos escuchando, y con el conocimiento que tenemos, la Escritura no nos va a engañar. La Escritura nos va a enseñar, ¿verdad? El Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros realmente cuál es la verdad. Dice que el rol, ¿verdad? La Escritura enseña que el rol del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo es llevarnos a toda justicia y a toda verdad. O sea, y la justicia y la verdad es la Escritura, es lo que nosotros ponemos como Torah, y que esa Torah, o es la ley, ¿verdad?, es la que el Mesías vino a traerla y a darle el significado y a enseñarnos a cómo cumplirla, ya que una vez nosotros no pudimos cumplirla, pues caímos en esa transgresión del pecado y todos estuvimos destituidos del reino del Eterno. Al estar destituidos del reino del Eterno, el Mesías entonces tuvo que pagar, ¿verdad?, y redimir a toda la humanidad en la cual había caído lamentablemente por el primer integrante de la Kehilá, que fue Adán. Y nos enseña a que ese camino que Él nos enseñó es un camino conforme al Padre, y ese se le llama el Derech Elohim, o el camino de Dios. Todas estas cosas, de manera de resumen, fue lo que estuvimos hablando un poco en la primera parte, ¿verdad? Estoy añadiendo algunas otras cosas que considero importantes para que nos animemos y podamos mirar y seguir experimentando juntamente la historia de la Iglesia y el origen de la doctrina, donde nos va a llevar a aclarar tal vez muchos puntos que tal vez no entendemos muy bien o que no se nos han explicado muy bien. Pero para dejar bien claro, ¿verdad?, me gustaría que no dejaras a mitad el curso y te dieras la oportunidad de ver, de experimentar por ti misma si realmente las pruebas que yo voy a estar trayendo son pruebas rebuscadas o es la misma Escritura la que lo enseña. Así que para dar un paso, ¿verdad?, un pasito para atrás para seguir hacia adelante, ¿verdad?, voy a estar hablando de cómo fue que terminamos la última parte para que nos podamos familiarizar con el tema. Y estuvimos hablando que la Torá está estructurada en varios grupos, que la Torá a nosotros se nos ha enseñado en la mayoría de las veces que la Torá es un cierto grupo de mandamientos donde conforman una ley, y que esa ley condenaba al hombre y que el Mesías nos vino a libertar de esa condenación. Por lo consiguiente, ahora estamos en una gracia y ya no podemos vivir bajo esa ley, porque esa ley es una ley de pecado. Y citamos también Galatán, donde Pablo dice, ¿verdad?, que cómo es que ustedes empezaron bien y ahora se van a volver a los bajos rudimentos, empezaron por el Espíritu y terminaron. Y entre otros, también se menciona mucho sobre el Mesías, clavó sobre el madero, y todos estos detalles, ¿verdad?, vamos a estar de aclararlos en el proceso, y para ver de qué es lo que realmente Pablo se está refiriendo cuando está hablando de ley. Cuando está hablando de la ley que nos condena, ¿qué es esa ley que nos condena? Si se está refiriendo a la Escritura, porque si se está refiriendo a la Escritura se estaría contradiciendo, porque en ese mismo contexto de Romanos, Pablo dice que esa ley es santa, que es pura, y dice inclusive que por la gracia que hemos recibido no contradecimos la ley, al contrario, confirmamos que la ley es buena, que confirmamos la validez de esa ley. Eso está, si no me equivoco, en Romanos 3:23 o 3:33. Pero vamos a seguir, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que hay parte de esa ley o de esa Torah en la cual no está vigente. Pero hay que ver cuál es la estructura de esta ley, cuál es la estructura de esta Torah, para saber qué es lo que realmente nosotros, los creyentes en el Mesías Yeshua, consideramos que no está vigente, y cuáles son las pruebas que la Escritura nos enseña, qué es lo que no está vigente hoy en día y que no deberíamos de practicar. Porque realmente eso sería contradecir lo que el Mesías hizo por nosotros. Pero en cuestión de lo que es la estructura de la Torá, la estructura de la ley que se le dio al pueblo, que es lo que rige las cosas de la vida del pueblo, eso es eterno,
¿verdad? Cuando estamos hablando de otra estructura que es parte también de esta Torá, pero que se enseñó desde un principio que iba a ser temporera, pues es otro tema. Lamentablemente por falta de conocimiento hemos mezclado muchas de las cosas y hemos quedado en deducir algo a la ligera. Pero vamos a seguir, estuvimos hablando de la estructura de la ley, estuvimos hablando de que la ley tiene una estructura que habla de los mishpatim, que significan juicio. Cuando ustedes escuchen parte de lo que es la Torá o lo que son los primeros 5 libros de Moisés, dentro de lo que, por ejemplo, mayormente lo que es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que ustedes vean sobre lo que están hablando sobre juicio, se van a dar cuenta de que ahí es una estructura, una parte de lo que compone lo que es la Torá. Y esos son los juicios. Y vimos que los juicios son las cosas que se ordenen, cosas como ordenar, como juzgar, cosas de, mayormente más de, que tienen que ver también con lo espiritual, pero también con las cosas de la sociedad, ¿verdad? Cómo hacer un juicio justo. Estuvimos hablando de lo que fueron los edot, que son las señales que el pueblo tenía que guardar, que tenía que preservar como una costumbre en su vida común, que eso identificaba una señal entre el padre y ellos. Y dimos varios ejemplos. Dimos que uno de ellos es que tenían que al 8º día circuncidar al niño, tenían que guardar el 7º día, tenían que entrar en el proceso de cada cierto tiempo ir delante del Padre, que era en cierto modo, de una manera simbólica, porque realmente era lo que era ir delante de ir al Mishkan o al templo y presentar una ofrenda delante del Kohanim o del sacerdote. Y esa ofrenda, ¿verdad?, se hacía porque el hombre no se podía presentar con las manos vacías delante del Padre, ¿verdad? Y esas son las fiestas que conocemos, que en Levítico o en Wayikra, como se dice en hebreo, pero en Levítico 23 está específicamente que se le llaman la Mikra Kod, de las santas convocaciones. Estuvimos hablando también de los mitzvot, que son mandamientos de autoridad. Estuvimos hablando de los hukim, que son mandamientos que son difíciles de comprender o de entender. Estuvimos hablando de varios ejemplos de algunos textos donde salen cada uno de esos grupos. Estuvimos hablando que en Deuteronomio 6:17 aparece el grupo de los mitzvot, aparece el grupo de los edad, que son los odot, que son las señales, y aparece también el grupo de los hukim, que son estatutos. Vimos también que en Deuteronomio 6:20 aparece los edad también, aparecen los hukim, pero también aquí aparecen los mishpatim, ¿verdad? Que son también decretos que el Padre da, que son juicios, ¿verdad? Vimos también que en Números 31-21 habla también de lo que es la Torá, ¿verdad?, que es lo que compone tal vez alguno de estos grupos o todos los grupos, ¿verdad? Aquí está hablando de que le dijo a los que iban a la guerra cuál era el mandamiento que ellos tenían que seguir una vez se acabara la guerra, ¿verdad? O entre otros, ¿verdad? Había mandamientos sobre la guerra, de que si una persona se casaba pero no iba a la guerra, ¿verdad?, iba a tener un año, ¿verdad?, aproximadamente para que satisfaciera a su esposa en cierto aspecto, ¿verdad?, para que tuviesen hijos, para que no tuviesen el estrés, para que pudiera disfrutar de la casa que tenía, solo que se relata, ¿verdad?, en lo que es la Torá. Y aquí estuvimos hablando, ¿verdad?, que fue donde nos quedamos, de algunos mandamientos que también se consideran como Torá, como instrucción, y que fueron dadas por los profetas, y que yo sé que, ¿verdad?, expliqué más o menos de que esto es un tema que tal vez no estamos acostumbrados a escuchar, pero la Escritura lo enseña. La Escritura enseña que los profetas tenían autoridad por el Padre, y a veces decretaban cosas, a veces decretaban juicios sobre la gente, a veces conforme a lo que estaba pasando al pueblo, le daba una instrucción al pueblo, y esa instrucción se volvía un mandamiento o una Torá, ¿verdad? Un mandamiento que se añadía en lo que era la Torá, y por eso es que el Mesías dijo que él no vino a abrogar ni la Torá. Es un grupo de mandamientos, un tomo de mandamientos que tiene 4 estructuras, ¿verdad? En cierto aspecto tiene 5 estructuras, ¿verdad?, pero la número 5, ¿verdad?, voy a estar hablando un poco más adelante, si se da la ocasión. Tiene también lo que son los que aparecen en los Tehilim o en los Salmos, y también están los que aparecen en los profetas. Y conforme a los profetas, nosotros estamos acostumbrados a decir los profetas empiezan desde Isaías, ¿verdad? Pero dentro
dentro del término bíblico, los profetas empiezan desde el libro de los jueces, Josué, está hablando también, hablan del profeta de Josué, hablan de Samuel también, ahí es cuando comienzan los profetas. No es que no habían profetas antes, pero cuentan los libros de los profetas desde esos libros, ¿verdad? Y vamos a parar aquí, ¿verdad? Y que dice, estos son otros mandamientos dados por personas aparte de los que dio Moshe. O sea, aquí vamos a ver varios mandamientos. Aquí hay una ilustración de, por ejemplo, de David, parecido, ¿verdad? Como si fuera un pastor, o aquí bien similar como si fuera Jeremías o Jeremías, que es cuando, ¿verdad? De una manera simbólica se le mandó a ponerse eso, de una manera simbólica, ¿verdad? Se le mandó a Ezequiel o a Yehezkel a pararse de un lugar, a contarse del otro, manera de profecía. Y aquí, ¿verdad? Varios de los profetas, ¿verdad? Que pueden simbolizar a los otros profetas. Vamos a traer varios ejemplos porque también pueden estar diciendo, yo no te creo eso, ¿qué es eso de que hay profeta? ¿Cómo va a haber un mandamiento después de lo que dice el otro? Así como el Mesías trajo mandamientos también, y se los reveló también a los sheliachim, a los apóstoles, los profetas también tenían autoridad para poner mandamiento cuando el Padre se lo ordenaba. Y vamos a ver aquí la prueba de algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos de estos mismos, de los siervos, porque no saben que eran profetas, también hay algunos siervos que se consideran profetas, otros no. De los profetas y siervos del Eterno, uno de ellos es el rey David, ¿verdad? Y algunos de los profetas. Esto está en Primera de Crónicas, lo pueden apuntar, Primera de Crónicas 24:3, Primera de Crónicas 28:11 al 21, Segunda de Crónicas 8:14 al 16. Pero vamos a leer, ¿verdad?, de una manera textual para que puedan ver la evidencia mucho más clara. Dice Segunda de Crónicas 29:25. Puso también levitas en la casa de Yuhe-Wahe, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Yuhe-Wahe por medio de sus profetas. Aquí podemos ver un ejemplo clarísimo de que este mandamiento, y tal vez decían, no, pero ese mandamiento, ¿cómo? Eso, si usted busca en la Torá, no hay un mandamiento que Moshe le haya dicho a los levitas que ellos tenían que estar bajo este mandamiento, que era estar en la casa en turno para cantarle alabanza con salterio, con címbalos, conforme a una estructura que sabemos que fue la que se le dio a David. Una vez también se le da el modelo, que él se lo pasa a Shlomo o a Salomón, y Salomón es el que lo ejecuta. Pero aquí vemos un ejemplo de que este mandamiento aparece, que el Padre se lo dio a estos personas, a tres personas aparecen aquí, aparece David, aparece Gad y aparece el profeta Natán. Estas tres personas tuvieron una nebuá, una profecía, una revelación de unos mandamientos, y ellos se lo dejaron saber a los levitas para que lo ejecutaran. Otros, ¿verdad? Podemos verlo, Jeremías, que es Jeremías 3:16, Yehezkel, 18 completo, van a ver ahí algunos detalles, Malquillá, que es Malaquía, 4:3, son algunos de los ejemplos, ¿verdad?, que aparecen de algunos de los mandamientos de cada uno de ellos, de cómo lo veo. Aquí vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad?, que es Segunda de Crónicas 35, 4 al 5, dice, dispónganse por clanes, subdivisiones, conforme a lo prescrito en el escrito de David, rey de Israel, y conforme al documento de su hijo Shlomo, o de su hijo Salomón. Aquí vemos también que no solamente tenían que seguir conforme a lo prescrito por David, sino también un documento que hizo Salomón, o sea, unos mandamientos que también Salomón le dio a estos levitas, y ellos lo hacían conforme a esos mandamientos. Y esto vimos que era un mandamiento que se siguió por todas las generaciones. No hubo más lo que no hubo un problema entre que no, esto no es un mandamiento, si esto es un mandamiento. No, todo el mundo sabía que el Padre le había revelado esos mandamientos a ellos, y por lo consiguiente ellos lo cumplían. Y si nosotros leemos
en cómo comienzan algunos de los evangelios que nosotros tenemos, nos vamos a dar cuenta de que esos evangelios comienzan hablando de un hombre llamado Zacarías, que era uno de las casas de los cuales estaban aquí y estaban ejerciendo el ministerio conforme a los mandamientos que David había dado. O sea, después que ellos pasaron, llegaron a Babilonia, se vinieron, regresaron, aún después de todo ese proceso que lo vamos a ver aquí, cuáles fueron las cosas que pasó este pueblo, la estructura, cómo se fue decayendo, cómo se volvía a levantar y lamentablemente otras cosas que suceden, nos damos cuenta que a pesar de eso, una de las cosas que sí ellos mantuvieron fueron esos mandamientos. Y aquí vamos a hablar de ese siglo de Babilonia, ¿verdad? Quiero acordar para las personas que es la primera vez que lo ven, que tal vez le dicen, pero habla un poco más en detalle de esto, de lo otro. Esto es el curso de Historia de la Iglesia y Origen de la Doctrina, y por lo siguiente se podría decir así que el enfoque de lo que es todo esto es mayormente hablar del origen de la doctrina de algunos de los grupos, ¿verdad? Porque vemos que hay más de 10.000 tal vez de denominaciones hoy en día, pero algunos de los grupos principales de donde salen la mayoría de todos los demás, y de manera de resumen. Por eso es que usted ve que ahora mismo estuvimos hablando de los mandamientos de los profetas y estamos hablando ahora de lo que es el exilio. Obviamente que algunos de los profetas vivieron antes, durante y después de ese exilio, como el caso de Jeremías, como el caso de Ezequiel, como el caso de Daniel. Pero para que puedan tener, ¿verdad? O puedan adaptarse, ¿verdad? A lo que quiero, porque son muchos slides, muchas páginas, se podría decir así, muchas presentaciones. Y quiero, o lo hice de manera de resumen, y a pesar de que lo hice de manera de resumen, como quiera, hay bastante información. Así que, ¿verdad? Les pido, ¿verdad? Un poquito de paciencia. Y si están viendo alguno de estas cosas y quieren saber algo detallado, específicamente de algo detallado sobre una pregunta que ustedes quieran tener, pueden escribirme al email, ¿verdad? Que va a estar durante, lo van a ver en el proceso, ¿verdad? De lo que es la página de YouTube. Si no, pues se lo voy a decir, el montepark30@gmail.com. Pueden escribirme a mí ahí cualquiera de las preguntas que tengan sobre algún tema. Si la pregunta que me hacen es algo que se va a tocar en la clase, pues obviamente le dejo saber a la persona, ¿verdad? Que lo vamos a tocar en la clase, o tal vez puedo tener la oportunidad de explicarle de manera individual. Así que aquí estamos hablando de que cuando este pueblo, pues lamentablemente en una de esas caídas que tenía, cayó tan y tan bajo, donde aún el profeta Jeremías empezó a hablarle y ellos cerraron sus oídos al profeta Jeremías, y se le dio un decreto donde iban a estar 70 años aproximadamente en una tierra extraña por causa de violar los mandamientos. Es bien importante especificar esto, por causa de violar los mandamientos, dentro de uno de ellos por no hacer justicia al prójimo, por no hacer justicia a la viuda, por haber integrado sincretismo dentro del templo, y otra también por no guardar lo que es la Shemitah, ¿verdad? Que es Shemitah es el descanso de la tierra, por no darle el descanso de la tierra, que había un mandamiento donde dice que 6 días tú ararás la tierra, el 7º año tú lo vas a dejar descansar. Igual pasaba, ¿verdad?, en el año del jubileo. Por ellos no hacer eso por muchos años y explotar la tierra, lamentablemente dice la Escritura que para que la tierra de Israel descansara, ellos iban a ser sacados de la tierra de Israel, y lo vimos por medio de este ejército o de este imperio babilónico, ¿verdad? Dirigido por Nabucodonosor. Y fueron llevados lamentablemente al exilio babilonio. Pero después de ese tiempo, ellos volvieron hacia Israel, ¿verdad? Hay que también aclarar que en este tiempo ya las 12 tribus de Israel ya estaban separadas. Ya por causa de lo que Salomón había hecho, pues el padre había decretado que 10 tribus iban a ir, se iban a separar del reinado de David, y vimos que había 10 tribus en un lugar, que eran las tribus del norte y las tribus del sur. A una le decían a Israel, o le decían José, o le decían Efraín,
y al otro le decían la tribu o las tribus de Judá, ¿verdad? El otro reinado le decían el reinado de Judá, ¿verdad? Que componía entre la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la mayoría de la tribu de Leví. Pero cuando regresan, el que dio el decreto fuera a las tribus de Israel, perdón, a las tribus de Judá y al reinado o al imperio, ¿verdad? Que se componía por el reinado de Judá. Aunque también regresaron también de las otras tribus, y eso, ¿verdad?, lo vamos a comprobar un poco más adelante en los evangelios. Pero ellos se les dio el decreto de volver a la tierra de Jerusalén para que reedificaran el templo que había sido destruido por los babilonios. En ese proceso empieza, en el exilio, empieza lo que es este modelo. Este modelo de lo que son las sinagogas no existía antes de que el pueblo de Israel llegara al exilio. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estaba David, cuando estaba Salomón, cuando estaba Samuel, cuando estaban ellos en esa estructura, desde Moisés por ahí hacia David, hasta el último, hasta antes de llegar a Babilonia, la estructura religiosa del pueblo de Israel era que ellos enseñaban en la casa a los hijos lo que podían, lo que aprendían y lo que entendían, y cualquier duda que tenían iban donde los sacerdotes, que eran los que instruían al pueblo de Israel, y también en cada festividad iban al templo, iban al Mishkan, ¿verdad? Pero no había lugares de reunión. No era de que un grupo de cierta tribu decía, nos vamos a reunir en cierta estructura, en cierto lugar, y ahí vamos a empezar a estudiar la escritura. Ese modelo no existía hasta, por lo menos de lo que se tiene registrado, hasta el tiempo del exilio. Cuando está en el tiempo del exilio, como no tienen templo, como no tienen manera de cómo hacer los sacrificios, cómo mantener una vida religiosa, empiezan a crear el modelo de lo que son las sinagogas, como se le llaman, que eran salones o casas donde hacían los rituales. Se reunían para lo que era la caída del sol, guardar el Shabbat. Algunas personas empiezan a salir como maestros, como enseñadores de ciertos grupos, empiezan a salir lo que son los talmidim, lo que son los discípulos, lo que son los seguidores de ciertos grupos. Eso comienza a surgir dentro del exilio, y ese modelo lo arrastran, o se podría decir, lo traspasan a aquellos que salieron de Babilonia y llegaron a Jerusalén. A pesar de que edificaron el templo, también traen ese modelo. Y aquí vamos a hablar un poco, ¿verdad? El nuevo calendario, el calendario babilonio es muy similar al hebreo. El comienzo de los meses, con la luna, los días al anochecer, la división de las horas, la cantidad de meses, las constelaciones asignadas a los meses, etc. De hecho, el calendario adoptado luego del cautiverio fue el babilónico. Nuevos grupos aparecen los perushim, aparecen los saduquín, que es la línea sacerdotal, o sea, aparecen lo que nosotros conocemos como los fariseos y aparecen lo que conocemos como los saduceos, que empezamos a escucharlos por primera vez en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los Beit Knesset, ¿verdad?, que así que se le dice en hebreo y traducido al latín, ¿verdad?, sinagoga. El origen de la sinagoga no tenía la intención de sustituir el templo de Jerusalén, sino el crear un lugar de reunión como pueblo durante el cautiverio en Babilonia. La sinagoga tenía unos personajes importantes tales como el Rosh HaKnesset, que en arameo traducido en la versión griega como el anciano, que era el director de la sinagoga, y el Yeví o Sedaká era en arameo el colector de ofrendas para los pobres. El Hassan HaKnesset, en arameo traducido en la versión griega como el diácono. Su tarea consistía en preparar los textos de la Torá para el servicio y luego guardarlos en su lugar. Otra de sus tareas era sonar el shofar anunciando el comienzo del Shabbat y al finalizar el mismo. Además, enseñaba a los niños a leer, y en casos de castigo por azote, ellos se encargaban de ejecutar el castigo. O sea,
Este modelo empezó durante el tiempo que ellos estuvieron en Babilonia. Ahí empieza a crear esa estructura. Por eso es que hoy en día, ¿verdad?, muchas personas dicen, vamos para la iglesia, vamos para este lugar, y a veces dicen, no, esto es totalmente distanciado del judaísmo o distanciado de los judíos. Nosotros somos la iglesia, esto es un modelo nuevo, y no se dan cuenta de que el modelo, aunque se hace dentro de lo que son las iglesias, como se llama hoy en día, los templos, es un modelo copiado, aunque no lo saben, copiado de un modelo que salió del pueblo de Israel mientras estuvieron en Babilonia. La obra de Esdras. Dentro de este proceso del exilio, hubo unos hombres que cuando regresaron, fueron los que se encargaron de organizar la estructura religiosa del pueblo de Israel y de construir la muralla, se podría decir levantar la ciudad otra vez juntamente con el templo, fueron Esdras y Nehemías o Nehemías. Estos hombres fueron los que se encargaron de eso. Eso obviamente están en los libros de ellos, está el relato de cómo fue que lo hicieron. Eso fue lo que se ve la recuperación del modelo perfecto. Eso está en Esdras o Esdras 7:6, 10 al 12 y el 10 completo. Y en Nehemías 8 y 9 completo, cuando lo leemos, nos damos cuenta de cómo fue que ellos, bueno, ahí directamente habla de cómo fue que ellos se encargaron de hacer esa estructura. Y es bien importante la vida de Esdras porque Esdras fue el hombre que se encargó de reestructurar también todo el diseño y el modelo textual, se le adjudica a él, textual de los libros como los tenemos hoy en día. O sea, Esdras fue el que se encargó de recopilar todos los libros que había, desde la Torá, de lo que escribió Moshe, desde Bereshit hasta Deuteronomio o hasta Devarim, desde Génesis hasta Deuteronomio, los jueces, Ruth, todos esos libros que tenemos hoy en día, la estructura o el que las recopiló y el que hizo unas copias de eso para presentarla y instruir al pueblo de Israel, eso se le adjudica a Esdras o a Esdras. O sea, Esdras fue el que se dice que fue el que escribió muchos de los libros que hoy conocemos, que a veces se dice que este es el libro de X persona, pero el que se encargó de hacerlo después del exilio fue Esdras o Esdras. Y después del exilio, parece que vamos muy rápido, ¿verdad? Parece una manera de resumen, pero tiene muchísima información. Después del exilio pasaron unos procesos en los cuales tal vez muchas personas no están familiarizados, pero pasaron unos procesos que son bien importantes que conozcamos para saber realmente la estructura que se fue cambiando o distorsionando o modificando durante la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque después del exilio pasaron varias cosas y dentro de ellas tenemos que señalar lo que pasó con un grupo llamado los Macabeos. Es bien importante que conozcamos la historia de los Macabeos porque la historia de los Macabeos, aunque muchos no lo quieran relacionar, es bien importante porque la historia de los Macabeos está bien relacionada con el libro de Daniel. Daniel profetizó de muchas cosas y la mayoría o todas y todas las cosas que profetizó tienen que ver con el cumplimiento de lo que pasó con este cierto grupo llamado los Macabeos o los Macabíes. Vamos a leer, aquí dice: el rey seleucida Antíoco IV Epífanes, del 174 al 163, intenta imponer una cultura helénica y acabar con las prácticas religiosas de los judíos. Hace una profanación del templo, lo cual lleva a la revolución de los Macabeos. La revuelta de los Macabeos es exitosa y se establece la dinastía Hasmonea en el 164. Los romanos bajo Pompeyo establecen control, permiten que la regla Hasmonea continúe, estableciendo reyes tributarios en el 66 antes del Mesías. O sea, esta persona, este grupo de personas hace una revolución por lo que están viviendo en ese momento, y en el proceso del tiempo los que los siguieron a ellos, que se les empezó a llamar como la dinastía Hasmonea, hacen un acuerdo con los romanos, ¿verdad? Obviamente porque
romanos se estaban quedando con todo, inclusive se quedaron con Israel por un tiempo, y ellos llegaron a ese acuerdo donde los romanos le permitieron a ellos reinar, ¿verdad? Ser autónomos bajo sus reglas, pero tributándole, siguiendo pagándole unos impuestos, ¿verdad?, de tributo al emperador romano en este caso. Aquí vamos a hablar un poco sobre la profecía de los macabeos relacionados con el libro de Daniel. Aquí dice: la cabeza de oro representa a Nabucodonosor II, quien gobernó Babilonia del 605 al 562, luego fue sucedido por su hijo Belsasar, último emperador babilónico. Esto está en Daniel 5. Estos hechos ocurren en el otoño del 539 antes del Mesías. Los pechos y los brazos de plata, el imperio Medo, esto está en el versículo 39, estaban ubicados al noreste del actual Irán. Siempre estuvo muy relacionado con el reino Persia. En alianza con Babilonia tomaron la ciudad de Nínive y derrotaron a los asirios en el 612 antes del Mesías. El vientre y los muslos de bronce, ¿verdad?, que estamos codificando la profecía de Daniel. El vientre y los muslos de bronce, el imperio persa en el 550, bajo el mando de Ciro el Grande. Persa se rebeló contra Media. Ver y comparar Daniel 8:1 al 4, 15 al 20. Ayudado por Arpagus, uno de los comandantes del ejército medo, desde entonces Media se convirtió en una zapatría del imperio persa, aun cuando los persas los trataban como a iguales. En el 539, antes del Mesías, Babilonia cae bajo el dominio de Ciro y el imperio persa. Los persas se distinguieron por respetar las otras culturas, incluyendo sus idiomas y religiones. Aquí vemos una de las razones por las cuales Ciro, ¿verdad?, le da la oportunidad a Nehemías y a Esdras a ir y reconstruir, ¿verdad?, su sistema religioso. Piernas de hierro con pies de barro cocido representan a Alejandro Magno y su imperio, e ilustraba lo que pasaría con el imperio de Alejandro el Grande luego de su muerte. Ver y comparar con Daniel 7:1, 28 al 28, 8:5 al 14 y 21 al 26. La piedra es cortada y luego de esto Elohim, o Dios, tomaría acción para restablecer la redención de su pueblo Israel por la venida del Mesías, reinando sobre su pueblo. Esto está en el Daniel 8:26. De esta dinastía de Alejandro Magno, una vez él muere, él le delega o se reparten el reinado de Alejandro Magno se dicen cuatro comandantes. Estos cuatro comandantes son los siguientes. Estos cuatro comandantes se les llamó Ptolomeo, Antíoco, Casandro, Lismaco, Seleuco, ¿verdad? Esto aquí aparecen 5, ¿verdad? Pero en sí fueron 4, Ptolomeo, Casandro, Lismaco y Seleuco. Esto es la región donde, por ejemplo, Ptolomeo dominaba esta región, Casandro dominaba esta región, Seleuco dominaba esta región y Lismaco dominaba esta región y Antíoco esta región. Entre estos empezaron a dividirse los reinos, pero llegó el punto donde entre ellos mismos empezaron a pelearse, hasta llegar al punto donde Seleuco empezó a pelear con Ptolomeo. Lo vamos a ver aquí un poco más adelante. Aquí habla, ¿por qué es bien importante saber esto? Porque de ahí es que sale este hombre llamado Antíoco IV Epífanes en el año 168 antes del Mesías, de la dinastía de los Seleucidos. Y obviamente cuando él dominó el área de Egipto y la parte de Israel, ahí él empieza a tratar de implantar una nueva ideología llamada el helenismo. Y ese llamado el helenismo era que quiso obligar, en este caso a los más que le dieron frente, que fueron los israelitas,
obligó a estos israelitas, que se les empezaron a llamar judíos, los obligó a que ellos dejaran sus prácticas religiosas para seguir el helenismo, que era una ideología universal. Dice que despojó el santuario con todos sus tesoros, saqueó la ciudad de Jerusalén y la dejó en ruinas, mató a miles de judíos y llevó a otros como esclavos al exilio, decretó un edicto real donde le ordenaba a los judíos que abandonaran todos los ritos de su religión y que vivieran como paganos. Obligó a los judíos a erigir altares paganos en cada aldea de Judea y a ofrecer en ellos carne de cerdo. Obligó a todos los judíos a entregar todas las copias, la estructura, para que fueran destrozadas y quemadas. Ofreció carne de cerdo a un ídolo pagano en el templo de la Jerusalén, abominación desoladora, de lo que habló Daniel. El que cumplió eso se llama Antoquio IV. Tal vez se están preguntando aquellos que conocen un poco de Biblia, ¿y por qué el Mesías también habló de eso? Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. El decreto de la suspensión de los sacrificios de los judíos fue desde el año 162 al 165, es decir, durante 3 años. Los macabeos terminan derrocando, ¿verdad?, ganando una batalla contra este hombre. Y en esa batalla se dice que así fue que ellos empezaron esta batalla. Empezaron diciendo, los macabeos comenzaron la rebelión en la zona Modín en Israel con el llamado Milei Adnai Elai, quien crea en Elohim o en Dios, que venga conmigo. Se dice conforme a lo relatado, ¿verdad? Esto usted lo puede también verificar en los libros de los macabeos, que se llaman también los libros apócrifos. Se dice que cómo empezó, cuál fue la copa que derramó, ¿verdad? La gota que derramó la copa, donde uno de los romanos iban ahí como un altar diciéndole a todo el mundo que ofrecieran incienso al emperador en ese tiempo, a Antíoco, que rindieran a sus dioses, y que uno de los judíos lo hizo, pero que hubo otro que fue el que empezó la rebelión, que es de la dinastía de los macabeos, cogió y mató a ese judío por haber hecho eso, y también agredió, también yo creo que también mató a ese embajador, se podría decir así, o a ese soldado de los griegos, se podría decir en esta parte también, de la dinastía de los Seleucidas. Y ahí empezó la rebelión, ¿verdad?, donde ellos empezaron fueron a ciertos lugares, estructuraron un ejército, hasta llegar al punto donde ellos ganaron eso, reedificaron el templo. Cuando reedificaron el templo, ellos llamaron ese día el día de las luces, obviamente porque se dice como historia de que tenía en la menorá había un poco de aceite, que ese poco de aceite no iba a durar ni medio día, pero sin embargo duró 8 días, que fueron los 8 días que ellos tuvieron peleando con este emperador o con este rey y lo derrocaron. Fueron los 8 días que le duró para ellos libertar al pueblo o liberar la área de Judea, y en ese tiempo hicieron una reedificación que en hebreo se llama Hanukkah, reedificación. Y ahí ellos le llaman a ese día el día de Hanukkah o el día de las luces. Es donde ponen una menorá, ¿verdad?, recordando eso. De ahí hay otras, ¿verdad?, otras añadiduras que salen después, pero para que tengan una idea, de ahí sale esa fiesta llamada Hanukkah, que inclusive en uno de los evangelios aparece como relatando que uno de esos días de Hanukkah, ¿verdad?, sucedió algo. Vamos a hablar aquí un poco de los macabeos. Los macabeos toman el reinado del sacerdocio hebreo, surgen los esenios en Qumran. Le voy a explicar ahora por qué surgen los esenios. Otro grupo de los sacerdotes se fueron a Egipto con su visión mesiánica apocalíptica. Surge Herodes el Grande, surge Herodiano, el sacerdote se corrompe, el sacerdocio, el Sanedrín, los rabí. Aparece, es bien importante esto, aparece la escuela de Shammai en el 50 antes del Mesías y llegó hasta el 30 después del Mesías. Sus posturas eran estrictas en cuanto a guardar la Torá, sus posiciones eran rigurosas, especialmente contra los goí. Era el Nasi o presidente del Sanedrín, Hagadol,
en tiempos de Yeshua. Está otra escuela que era la de Hillel Hasaken, que era Hillel el anciano. Esto está desde el 70 antes del Mesías y duró hasta el 10 después del Mesías. Fue el primero en sistematizar la interpretación de la Torá. Su postura en cuanto a la Torá era menos rigurosa. Fue el nacido, fue el presidente del Sanedrín Hagadol hasta el momento de su muerte. Fue abuelo del Rab Gamaliel, quien educó al Rab Shaul. Shaul es el que nosotros conocemos como Saulo o Pablo. Si te dan cuenta, en uno de los relatos de Hechos, él le dice a unas personas, le dice: yo fui criado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Del abuelo, del nieto de Hillel. Ambos tuvieron un rol importante en la confesión de la Mishnah, la Halajá y el Pirkei Avot. Estos son escritos comentarios, son libros de interpretaciones de la Torá que luego con el tiempo se le añadieron más comentarios y hoy en día se encuentra en un libro llamado el Talmud, estudios, que es la raíz del Talmud o estudiante. Esto yo lo voy a tocar mucho más adelante porque entre los grupos de las denominaciones que hay uno de los últimos grupos es el judaísmo. En lo que es el judaísmo yo voy a estar hablando un poquito de lo que es el Pirkei Avot, de lo que es la Mishnah, de lo que es la Halajá. Así que lo vamos a dar como manera de pausa y vamos a enfocar un poquito de los macabeos, que los macabeos una vez hacen eso, empiezan a tener una dinastía llamada los Asmoneos, y ahí, por causa de que muchos otros pueblos también estaban buscando territorio, ¿verdad?, para dominar y eso, ellos obviamente eran uno de los más débiles y empezaron a hacer pactos con otros pueblos, y ellos hicieron no solamente los que fueron los que libertaron el pueblo, sino que también se hicieron como si fueran los que gobernaban el pueblo. Por poner un ejemplo, ellos eran de la tribu de los levitas. Pero, según la Torá y según la escritura y el pensamiento de los judíos, el que tiene que reinar sobre el pueblo no tiene que ser uno que sea de la dinastía de David, o sea, de la dinastía de Judá. Y al ellos adjudicarse también ese rol de rey, pues empezó el pueblo a quejarse, empezó el pueblo a rechazarlo, empezó el pueblo a decirle que ellos estaban corrompiendo el sacerdocio porque estaban haciendo alianza con otros pueblos paganos por tal de quedarse, ¿verdad?, reinando y gobernando el pueblo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Por causa de eso hubo un grupo de los sacerdotes llamados los esenios que se fueron y dijeron: ya el templo se corrompió, yo me voy, y se fueron a lo que se le conoce el Qumran, ¿verdad? Y de ahí es donde hace varios tiempos se encontraron unos escritos en una de las cuevas de Qumran, ¿verdad? Que aparentemente todos los escritos que aparecieron ahí fueron los mismos escritos que tenemos hoy en día como lo que llamamos Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, que no apareció ahí. Después también otro de los grupos de los levitas no se fueron para Qumran, se fueron para Egipto, y en Egipto hicieron como un mini templo, ¿verdad?, una mini estructura, y de ahí empezaron a servir. Fueron dos grupos de los sacerdotes, de la dinastía de los sacerdotes, que se fueron, porque dentro de las cosas que estaban haciendo esos sacerdotes, lamentablemente de la dinastía de los Asmoneos, era que como ellos eran súbditos de otros pueblos, los otros pueblos también le pagaban a ellos para poner a uno que tal vez no era del linaje de Leví y lo ponían como un sacerdote del pueblo. O sea, estaban vendiendo el sacerdocio, cuando el sacerdote tenía que ser únicamente del linaje de Aarón. Y por eso es que más adelante vemos este grupo de los Asmoneos que también ellos empiezan a adjudicarse como que vienen de la línea de Sadoc. Por eso se le llaman los saduceos, porque dicen que vienen de una línea de Sadoc, que Sadoc fue uno de los sacerdotes levitas, uno de los más provenientes, que vivió, si no me equivoco, en la generación de David y Salomón. Aquí vamos a hablar, ¿verdad?, un poco sobre esa dinastía, que es Matatías ben Hasmón, sigue Sumón, sigue Judá, Jonatán, Juan Hircano, Aristóbulo, Alejandro Janeo, Hircano II, Aristóbulo II, Alejandría, hasta llegar a Herodes el Grande.
impuesto por el emperador romano. Y por eso es que vemos que todos esos grupos de los fariseos también hablaban en contra de los saduceos, y llegó al punto donde por causa de que no podían combatir lo que salía de la boca del Mesías, pues se dicen unos relatos que ellos se unieron para a ver qué podían intercalar entre ellos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran los grandes propietarios de las tierras y la élite comerciante. A este grupo pertenecían los ancianos del Sanedrín y la élite sacerdotal, el que controlaba el templo. Concentraban todo el poder político y eran los colaboradores de Roma, por eso eran odiados por los nacionalistas. Solo creían en la ley escrita y rechazaban las nuevas concepciones como la resurrección, el mesianismo, los demonios y los ángeles. Vemos que en una ocasión uno de los saduceos le pregunta al Mesías, mira, de una manera sarcástica, le dice, mira, un hombre primero tuvo una esposa, el esposo se murió, se casó con una hermana, así tú, y después le pregunta, ¿y la resurrección de los muertos? ¿Con quién va a estar? ¿Por qué? Porque ahí mismo relatan en el relato del Evangelio que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Esas personas se identificaban como los saduceos, que no creían en demonios, no creían en ángeles, no creían, decían, esta es la única vida, esto es lo que hay. Tenían como argumento, ¿verdad?, el texto que dice, saliste del polvo y al polvo volverás. Y veo que en ese relato el Mesías le contesta, bien interesante, del misma Torá que es la que ellos creen. Le dicen, tú no sabes que en la Torá que ustedes creen, que dicen que es la única, en esa misma Torá el Padre dice que Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Por eso se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, pero también todos ustedes erran porque no saben que en la resurrección de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Verdad? Eso es parte, ¿verdad?, para que puedan conocer un poquito de quién eran los saduceos y quién eran los fariseos. Y los fariseos eran esos grupos de personas que eran, por ejemplo, del populacho, de que se levantó un hombre con unos dones, por ejemplo, de interpretación sobre la escritura, sobre una aplicación de la escritura, y se le decía, empezaron a llamarle a esos fariseos, empezaron a llamar a algunos de ellos, les empezaron a llamar rabí, o maestro, ¿verdad? Y ellos venían, se paraban, por ejemplo, en cierto lugar, se dice que se paraban mucho, casi siempre debajo de un árbol, para la sombra, y ahí venía un grupo de ciertas personas a escucharlo, y él les hablaba y les exponía la escritura cómo debían de aplicarla en su vida, ¿verdad? A ese grupo de personas que le seguía, ¿verdad?, que siempre eran unas personas frecuentes, le decían los talmidim, ¿verdad?, los discípulos de ese rabí o de ese maestro, ¿verdad? Y ellos, y esos rabí o esos fariseos también tenían una élite donde uno le enseñaba al otro, y vemos que de ahí salen dos escuelas que fueron las que estuvimos hablando, ¿verdad?, que fue la de Hillel y la de Shammai. Por eso es que en una ocasión el Mesías, cuando va a Jerusalén, lo primero que le preguntan es, o una de las primeras cosas que le preguntan es, ¿con qué autoridad tú vienes? O sea, ¿de qué escuela tú vienes? ¿Quién te dio a ti el poder para tú enseñar de la manera que estás enseñando? ¿Verdad? Obviamente el Mesías le explica de que viene con el poder de lo alto, no viene con el poder de ninguna sabiduría humana. Y es bien importante esto porque esto es historia de la iglesia oriental de la doctrina. Si nosotros queremos aprender sobre realmente el trasfondo de donde nosotros salimos, tenemos que aprender estas cosas para poder entender el por qué hoy en día cierto grupo piensa de una manera, cierto grupo piensa de otra manera, ¿verdad? Porque es más de lo mismo, pero en otras generaciones. Pero con el trasfondo de esto, al nosotros conocerlo, vamos a entender realmente cuál es el camino correcto. ¿Por qué? Porque estos fariseos, aunque nosotros veamos que ya no están, ¿verdad?, de una manera literal, y los saduceos, hoy en día tienen otros nombres, pero tienen el mismo pensamiento, tienen la misma manera de ser, y que no quiere decir que todos los fariseos estaban mal. Muchos fariseos querían y servían de todo corazón, porque también sería en otra ocasión, ¿verdad?, porque esto es una manera de resumen, pero los fariseos, había muchos grupos de fariseos que unos pensaban distinto a otros también, ¿verdad? Pero los fariseos después también tuvieron mucha influencia entre lo que vamos a ver un poco más adelante en lo que es la estructura del judaísmo, ¿verdad? Por eso vamos a dejarlo hasta ahí. Luego de todo este proceso, luego de lo que la dinastía Moneo se corrompió, ya estaba
bien afiliada con el Imperio Romano, ya estaba al punto donde, donde ya el pueblo los veía a ellos como si fueran unos, ¿verdad? Le decían dentro del pueblo a estas personas que están afiliados al Imperio Romano como unos publicanos. Decían como que tú eres un vendido. ¿Se acuerdan que le decían al Mesías, tú te pasas hablando y comiendo con los pecadores y con los publicanos? Por eso. Y aquí viene el cumplimiento de las promesas. Y así, si ustedes ven la escritura, en el tiempo de Moshe no había revelación, no había profecía. Sin embargo, el Padre empezó a relatarle a Moshe eso. En el tiempo de Samuel o de Shemuel tampoco dice que escaseaba la profecía y se levantó un hombre llamado Shemuel. En el tiempo de la profecía del Mesías, del Mesías cuando viene, dice que en ese tiempo no había profecía, no había escaseaba, y se le empezó a hablar a quien, a Zacarías, sobre un nacimiento de un hijo llamado Johanán, que era el que iba a preparar el camino para el hijo de Elohim. Y empieza a cumplirse la promesa. Y este Johanán, el inmersor, o Juan el inmersor, empezó diciendo, cuando vio al Mesías, le dijo: he aquí el Cordero de Elohim, el que quita el pecado del mundo. Esto es bien importante aclarar porque esto ellos lo entendían. Bueno, la mayoría de ellos lo entendían, aunque muchos de ellos el Padre les cegó el entendimiento para no entenderlo. Pero es bien importante que la estructura a pesar de que había sido bien fragmentada, ellos tenían este pensamiento. Cuando nosotros veamos la parte de lo que es el judaísmo, vamos a hablar un poquito de que el judaísmo en los tiempos del Mesías y un poquito antes de que el Mesías viniera es diferente al judaísmo de hoy en día. Pero aquí se habla de, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, el cumplimiento de la profecía. Vamos a dejarlos hasta aquí, porque aquí vamos a empezar, se podría decir, en otra etapa. Ya hablamos un poco de la etapa, si se podría decir, de lo que conocemos como Antiguo Testamento, de cómo se dio de manera resumen esa estructura. Aquí vamos a hablar de otra etapa, de la etapa donde el Mesías empieza a hacer el cumplimiento de las profecías dadas en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento o el Tanaj. Aquí viene el cumplimiento. Aquí se podría decir que viene el Mesías a reedificar o a redimir aquello que estaba perdido. ¿Cuál era eso que estaban perdidos? Lo vamos a ver en la próxima ocasión. Así que Shalom o saludos, ¿verdad? Shalom en hebreo es como se puede decir, hasta luego, o se puede decir saludos cuando empieza a saludar a una persona que acabas de verlo. Así que Shalom y hasta la próxima ocasión. Lolis Hoa, Yeshua Haderek, Haimet, Hachaim. Shalom Ubrajo Lekolam. Ay, tate.